2. Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2, verso 11. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Te bendecimos. gracias te doy, Señor, porque tú damos eres la bueno, oración, Dios amado. Señor. Tu Te damos la misericordia alabanza es a ti, Dios infinita, mío. Señor. Tú Gracias, eres Padre mío, poderoso y en eres el nombre de precioso, Jesús. Señor. Gracias, Tú eres Señor, real, por Dios tu mío. amor, tu misericordia, tu cuidado, Dios mío. Tú eres Atamos grande. toda fuerza del mal, En el todo nombre de espíritu de las tinieblas, a los brujos, a los En el hechiceros, nombre de cartomancistas, quedan sin poder y sin En el autoridad nombre en de esta hora. Jesús. En el nombre de Jesús Sangre anulamos de toda Jesucristo, secanza, fluye. todo dardo. En el nombre de Jesús Espíritu atamos y Santo, amarramos y ministra. ligamos en el nombre de Jesús. Rompe cadenas. Gracias, Señor. Te pedimos, En el Dios nombre de mío, que Jesús. dé sabiduría y entendimiento. Que esta palabra Santo, ocurra y sea se glorificada, Señor. Que el que Se escuche, cobra, Padre, tu Espíritu palabra, Santo. Dios mío, pueda ser libre y pueda En el nombre de recibirte en su Jesús. corazón. En Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a estar, pueden sentarse, voy a estar predicando un tema que se llama orden de Dios y no el tuyo. El orden de Dios y no el tuyo. Ya habían pasado en Egipto la generación que no conocía a José, que no sabía de Jacob. Y ahora ellos preocupados porque veían que los israelitas, los hebreos, eran un pueblo que se estaban constituyendo en una amenaza. Optaron por esclavizar a los hebreos. Pero dice la Biblia que la opresión aumentó. Y fue tanto que se prohibió que las parteras asistieran a las hebreas, que si las asistían, muriera todo niño varón. Pero las parteras eran hebreas y tuvieron miedo de cumplir aquel mandato de Faraón y perseveraron, preservaban las vidas de las niñas y de los niños. Y Dios bendijo a estas parteras. Pero dice la Biblia también que entre ellos nació un niño que era muy hermoso. Y este niño, para preservarle la vida y no pudiendo ocultarlo más su mamá después de unos meses, hizo una arquilla y la calafeteó y la puso en el río Nilo. Y bajando la arquilla en los propósitos de Dios, dice la Biblia que se bañaba la hija de Faraón y vio que el niño era hermoso porque Dios puso gracia en él. Dice la Biblia que había una mujer, hermana o tía de Moisés, que estuvo pendiente a ver cuál sería el final del niño.
Y acostada en la orilla vio que la hija del rey levantaba al niño. Entonces ella se ofreció y le dijo, hay alguien que lo pueda cuidar. Y fue y llamó a la mamá del propio Moisés y comenzó el cuidado de aquel niño. Desde aquel instante que comienza el cuidado de aquel niño, comienza la historia de Moisés a forjar un cambio en el cual Dios tendría un propósito. Dice la Biblia que pasado un tiempo, pasados los años, Moisés creció. Y Moisés dice, salió a sus hermanos. ¿Cómo se deja entrever que aquella mujer le había enseñado a Moisés la palabra? ¿Cómo enseguida nos damos cuenta con esta expresión cuando dice aquí, en aquellos días sucedió que conocido ya Moisés salió a sus hermanos? ¿Cómo aquella mujer había enseñado a Moisés que aunque iba a estar en la corte del faraón y aunque iba a estar en un grupo netamente elitista, y que el faraón representaba la soberanía en el imperio, había sido instruido y enseñado para que aquellos hombres que eran los esclavos, que eran los que producían la parte material y agrícola de Egipto, pudiera darse cuenta que esos hombres esclavos era su familia, esa gente era su sangre, esa gente era la misma descendencia de la que él estaba siendo formado. Gloria al Señor. Qué interesante es cuando se educa a un niño en el temor de Dios. Qué interesante es cuando le enseñamos los fundamentos en la doctrina bíblica a nuestros hijos. Aquella mujer no desperdició el tiempo. Y en la niñez y en la adolescencia de Moisés le enseñó el temor a Dios y le enseñó su raza, le enseñó la palabra, le enseñó las costumbres hebreas, le enseñó todo relacionado con la historia bíblica. De manera que cuando este muchacho creció, ya sabía que él no era un egipcio, que él era un hebreo, que era una costumbre o una parte social que él tenía en la parte egipcia, pero todo su comportamiento y su sangre corría sangre hebrea. Y nosotros siempre tenemos que tener el cuidado que nosotros somos ciudadanos del cielo y que aunque estemos en esta tierra no somos terrenales, somos del cielo, y esa es una consigna que debe de haber en nuestros corazones. Amén, gloria al Señor. Dice la Biblia que Moisés se apresuró. Y precisamente por eso he titulado este tema el orden de Dios y no el tuyo. Porque Moisés vio una necesidad. Y sabe, hay cosas que cuando Dios no nos las manda a hacer, hay que esperar el tiempo. Así lo sepa hacer yo, así sepa lo que vaya a hacer, pero lo que Dios no me ha mandado a hacer, no debo proceder como yo creo, como yo pienso. Debo esperar lo que Dios me diga. Gloria al Señor. Moisés se apresuró. Vemos un ejemplo donde Usa, queriendo ser bueno, queriendo ser un hombre que vio una necesidad, dice la Biblia que el arca del pacto se iba corriendo del carruaje. Cuando los filisteos devolvían el arca del pacto de Dios, dice la Biblia que el arca se iba corriendo. Y Usa, queriendo colaborar sin la más mala intención, porque el hombre iba de buena intención, dice la Biblia que empujó el arca de Dios hacia el centro del carruaje y cayó instantáneamente muerto. Cayó muerto porque su competencia no era esa. Hay cosas que a veces nosotros no nos podemos apresurar a hacerlas, porque lo que a otro le corresponde hacer y lo que Dios ha mandado es lo que hay que hacer. Dios tiene un orden, y cuando Dios tiene un orden hay que seguirnos, porque Él sabe lo que está haciendo. Él tiene todo programado y proyectado, de manera que nada se sale de sus lineamientos.
Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la Biblia que Moisés procedió a su manera y quiso ser juez de Israel sin ni siquiera percatarse de que Dios no le había hablado. Y dice la Biblia que se asomó y actuó como actúa muchas veces el imprudente. Actuó como muchas veces actúa el insurrecto. Actuó como actúa muchas veces el que no le gusta sujetarse al que le parece estar en la cobertura que a él le parece, y actuó sin la dirección y sin la cobertura de Dios. Y cuando vio que alguien estaba atacando a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo, actuó y mató al otro. Amén. Actuando como su parecer. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Dios tiene un orden. Nadie puede pasarse esos lineamientos. Por eso Dios a todo le puso un orden, y el orden que le puso a las cosas hasta el día de hoy así han funcionado. El sol alumbra todos los días. La luna tiene un ciclo, el mar no se sale de su cauce. La tierra tiene su rotación. El niño nace y crece y muere. Todos nacemos, crecemos y morimos. Así lo estableció Dios y así está el orden. Nadie ha podido cambiar todas las directrices que Dios dejó establecidas en la tierra. Moisés es un hombre de buena intención, pero no era el tiempo. Moisés quiso hacer las cosas a su manera, pero no era su manera. Las cosas hay que hacerlas a la manera de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia que cuando mató a este hebreo, de hecho había cometido un crimen. Había cometido homicidio. Y lo peor fue que lo enterró en la arena. Y haberlo enterrado en la arena sin cobar un hoyo profundo, usted sabe que en la arena tenía que haber hecho un hoyo a mano, tal vez, escarbando, y lo enterró y dejó el tumulto. Y vino aquella evidencia, y esto se regó en todo Egipto, que un hebreo había matado a un egipcio. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y aquello causó un estupor a Faraón. Como que alguien que ha sido criado dentro de mis saberes, como que alguien que ha entrado dentro de mi línea social, ha sido estudiado, ha sido preparado, ha estado en las mejores universidades de Egipto, un hombre que ha gozado de placer, un hombre que lo ha tenido todo, ha traicionado mi razón social, ha traicionado mi sociedad, me ha traicionado Moisés. Y dice la Biblia que Faraón buscó ansiosamente para matar a Moisés. Gloria a Dios. Porque cuando no actuamos dentro del orden y en el tiempo de Dios, cometemos el más grave error que puede tener un ser humano en la tierra. Lo peor que podemos hacer nosotros es actuar bajo nuestra dirección. Lo peor que podemos hacer nosotros es actuar bajo nuestros lineamientos, sin esperar el llamamiento, sin esperar el orden de Dios y sin esperar el tiempo. Moisés hizo en su tiempo, en su orden, sin el llamado, lo que él quiso hacer. Y por eso es que han venido los fracasos ministeriales, por eso es que han venido los fracasos de las hermanas y los hermanos dentro de la iglesia, por eso es que muchos negocios se caen, porque no actúan dentro de los lineamientos de Dios, actúan a su parecer. Y cuando Dios no llama, Dios no dice, Dios no da la orden, hay que esperar que Dios sea el que diga, porque cuando Él mueve en la manera de Él, es cuando las cosas se le ven resultados, es cuando las cosas tienen objetividad, pero las cosas pierden su valor, pierden su credibilidad cuando Dios no está en el asunto. Amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia que se vio descubierto Moisés. Moisés se vio descubierto. Y Moisés no tuvo otra opción sino que huir. Huir porque había una grave amenaza para él, porque había cometido un gravísimo error. Dice la Biblia que este hombre tuvo que huir y Dios lo llevó donde tenía que llevarlo. Dios lo llevó
al desierto de Madián. Y Dios lo llevó donde alguien tenía que instruirle. Dice la Biblia que allí conoció a un hombre llamado Jetro. Allí conoció a un hombre que su nombre real era Reuel y era el sacerdote de Madián. Y allí es donde comienza el proceso de él. Es allí donde tenía que sacar a relucir aquella base que se le había dado como la instrucción que recibió en el capítulo 2, el versículo 7 al 9, donde su mamá le había dado las primeras directrices como hebreo. Ahora tenía que volver y retomar aquella enseñanza de lo que Dios quería enseñarle. ¿Sabe una cosa? Dios llevó a Moisés al desierto y lo llevó a alguien que lo pudiera dirigir. Y sabe que cuando nosotros no llegamos a alguien para que nos enseñe, para que nos instruya, estamos expuestos a que el diablo nos engañe. Estamos expuestos a que nuestros grandes ideales nos lleven a la perdición. Por eso es que una persona puede ser muy intelectual, puede ser muy inteligente, puede ser muy usado de Dios, pero cuando no hay un patrón, alguien que le dé la cobertura, alguien que lo sujete, alguien que lo direccione, tarde o temprano se torcerá. Porque los lineamientos bíblicos que Dios establece en su palabra no es juguete de nadie, es para que la persona los cumpla y los viva. Dios sí iba a usar a Moisés y Dios sí iba a usarlo a él como un gran líder. Dios iba a usarlo como un gran caudillo, pero no en el tiempo de él, sino en el tiempo de Dios. Y cuando el tiempo de Dios se da para las cosas, Dios comienza a preparar, Dios comienza a procesar a la persona, porque la persona para servir a Dios debe ser preparado, debe ser forjado, debe ser formado, debe ser instituido por lo que Dios establece en su palabra. Gloria a Dios. Qué triste es que hoy, bajo las buenas intenciones, fracasamos porque no nos sujetamos y no nos sometemos. Moisés lo llevó a las tierras de Madián, que era tierra desértica. Y allí Reuel, el sacerdote de Madián, le comenzó a enseñar. Y Moisés comenzó, la Biblia dice que comenzó a apacentar ovejas. Y comenzó a pastorear las ovejas. Era el trabajo que Dios quería que hiciera primeramente antes de actuar como juez. Porque hay gente que no quiere prepararse, hay gente que no quiere hacer lo que Dios manda, sino que comienza a saltarse los conductos y comienza a hacer lo que Dios no le ha mandado hacer. Por eso pastorear es dirigir, gobernar, orientar. Mientras que apacentar es alimentar, es criar. Son dos cosas diferentes y uno debe de aprender a pastorear y apacentar. Pero la Biblia dice que él estaba apacentando. Eso significa que Moisés necesitaba aprender a criar las ovejas. Moisés necesitaba ser instruido en cómo se dirigía un animal. Él necesitaba aprender esto para de ahí poder tratar con personas y poder dirigir y poder direccionar. Sabe que si tú no estás preparado, aunque tengas buena intención, en eso te quedarás, porque necesitas ser preparado en la escuela de Dios, necesitas ser instruido por Dios para que Dios diga qué hay que hacer. Y eso fue lo que dijo el apóstol Pablo: Señor, ¿qué quieres que haga? Todo hombre que tiene la sabiduría en su corazón le dirá al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? Dime cuáles son tus disposiciones, dime cuáles son los designios que tienes para mi vida y haré conforme a tu voluntad. Palabras que no se oyeron en Moisés inicialmente. Moisés fue al desierto. Y allí Dios le proveyó de una esposa, pero comenzó el proceso de preparación. ¿Sabe usted que cuando una piel comienzan a procesarla para ser útil y para ser resistente, esa piel es quitada del animal
para hacer el proceso de curtimiento, tienen que utilizar el cerebro del animal. Y después de cocido aquel cerebro del animal, el cuero ya estirado y puesto al sol y a las temperaturas, después de haber sido quitado todas las impurezas, los pedazos de carne y los sebos, es lavado y estirado allí, y luego el seso del animal o el cerebro del animal es cocido y es diluido y licuado, y luego el cuero le untan todo este poco de seso que ya ha sido previamente cocido y le ponen en todo el cuero, y así luego lo limpian y lo ponen al sol, y aquel cuero queda útil después de haber sido usado de esta manera. ¿Sabe? Dios no solamente tiene que aprender en el curtimiento a enseñarle a uno, sino que del propio cerebro que Él le da a uno, usa el cerebro de uno para que nuestro cuerpo sea curtido de su enseñanza, para que nosotros todo lo que deseamos tener de parte de Dios, nuestro cerebro Él lo usa. ¿Para qué? Para que nosotros actuemos con entendimiento. Él nos puso este cerebro para usarlo. Este cerebro no es producto de cualquier cosa, sino el objetivo que Dios tenía para usar tu inteligencia, para usar tu saber. Por eso puso tu cerebro, para que tú seas curtido en todo tu cuerpo, y con lo que tiene tu cerebro y con la orden que da tu cerebro, Dios puede usar también la inteligencia del hombre. Y por eso Dios necesitaba curtir a Moisés en el desierto, necesitaba que le pusiera el espinazo al sol, necesitaba que se quemara, necesitaba que tuviera adversidad, necesitaba que supiera enfrentar a los que se presentaban en el desierto, necesitaba enfrentar al león, necesitaba enfrentar a las cobras, necesitaba enfrentar a las fieras. Un hombre que está siendo preparado para el ministerio debe de aprender a enfrentar las vicisitudes, debe enfrentar a las fieras, debe enfrentar a los monstruos, debe enfrentar a lo que se le presenta en el camino y salir vencedor, porque los cobardes no podrán hacer este tipo de trabajo. Solo a quienes son capaces de enfrentar lo que se presenta en su camino serán escogidos por Dios para liderar en el desierto, para liderar multitudes, para multiplicar grandes personas, aquellos que están dispuestos a servir, aquellos que están dispuestos a que Dios los instruya, aquellos que están dispuestos a caminar el tiempo y los años que sean necesarios para que Dios lo prepare, y el día que lo prepare sea apto y preparado para poder hacer la obra excelente de Dios. Bendito sea el Señor. Moisés sabía toda su manera, y Dios le dijo cómo era la manera de él. Cuando dice la Biblia en el capítulo 3 que apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Oreb, monte de Dios, a donde Dios lo quería llevar. Dios te llevará a donde Él quiere. Y Dios ya habían pasado, ya estaba el final de 40 años en el desierto. Ya había sido preparado durante 30 y pico de años para hacer lo que Dios quería que hiciera. Ya era un hombre que su piel había sido curtida. Era un hombre que ya su piel estaba preparado para hacer cualquier clase de cosa con su cuero. Es decir, su inteligencia, su sabiduría, ya Dios la había probado de manera que ahora sí sería un hombre útil para hacer el trabajo. Dice la Biblia que apacentando, Dios se le apareció en el monte Oreb, el monte de Dios. Y para eso Dios lo encontró solo. Y sabe, Dios necesita tener un encuentro contigo. Dios necesita en el desierto aparecerse contigo. Dios necesita mostrarte a ti que de la nada Él hace cosas grandes, porque Dios se le apareció en una zarza, no se le apareció en una mata que fuera de gran fruto, porque la zarza es un aruñagato. La zarza es un animal de monte que no es útil para nada, sino para ser quemada. Así embargo, lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dice la Biblia que Dios se le apareció en una zarza, un monte que no tiene ningún valor, pero a través de la zarza Dios comenzó a hablarle a Moisés. Y Dios, cuando te va a hablar a ti,
través de una zarza. Y allí Dios le habló a su manera. Y la manera de Dios era que él comenzara a sujetarse a las autoridades. Y por eso dice la Biblia que en el 3:16 le dijo: ve y reúne a los ancianos de Israel y dile: Jehová, el Dios de nuestros padres, el Hijo de Abraham, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que os hacen los egipcios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria a Dios. El orden de Dios. Ese es el orden de Dios. La sujeción a las autoridades. Dios le dijo: vaya a los ancianos. No le dijo: vaya y actúe y haga usted como usted le parezca. No, Señor. Vaya a los ancianos de Israel. Los que están allá en Egipto. Allá hay algunos hebreos que son ancianos, que son gente que están cimentados, que son gente que están aplomados en la palabra. Vaya a ellos y que ellos lo escuchen a usted para que el consejo de ellos sea efectivo. No vaya de cualquier manera. Use las autoridades que Dios tiene establecidas en la tierra. Dios tampoco se saltó el conducto y a decirle a Moisés a que se pasara